Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast creativo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola. Y en esta ocasión tenemos, yo creo que una reseña bastante extraña, curiosa para muchos, porque la verdad creo que es un grupo que me atrevo a decir no mucha gente conoce. Creo que no ha terminado de despegar del todo, que si bien en esta ocasión pues vamos a reseñar su tercer LP. Pues es una banda que poquito a poquito ha ido agarrando reconocimiento. Perdón, ha ido agarrando reconocimiento y ha ido agarrando un grupo de fans como muy de nicho, ¿no? Como muy del sonido que trae este dueto femenino. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el Two Ribbons de Let's Eat Grandma, este grupo, este dueto femenino de electrónica, de psicodelia, no sé, es una mezcla bastante interesante. Pues como digo, este es su tercer LP y siendo sinceros, creo que es el primer disco que verdaderamente me gusta de la banda, porque como digo, puede que mucha gente la verdad no conozca este grupo, pese a que empezaron por ahí de 2016, que es su primer disco, pues no han como terminado de llegar al mainstream, al gran cúmulo, pero aún así pues han ido agarrando bastantes, pues ya han aparecido en bastantes revistas importantes de música. Pitchfork reseñó bastante bien su último disco, pero aún así entiendo que mucha gente pues no las ubique, ¿no? Aún así, como menciono, creo que este es el primer disco que me gusta mucho de la banda porque, poniéndolas un poquito en contexto para aquellos que no topen, pues este dueto en realidad venía más inclinado en el espectro de la psicodelia. O sea, su primer disco está muy encaminado a lo que venía siendo la psicodelia moderna, muy parecida a lo que hacía, o lo que bueno, sí, lo que hacía Melody Project con su proyecto de Melody's Echo Chamber, o a la psicodelia muy primeriza de lo que hacía Tame Impala por ahí de Linear Speaker. Era como más cercana a lo que era el rock progresivo de Pink Floyd, o el rock progresivo de Genesis, por ejemplo. Entonces, ya el segundo disco ya empezaba como a entrar más en esta faceta electrónica, pero seguía manteniendo mucho pues esta tonalidad de la psicodelia, ¿no? O sea, todavía teníamos estas piezas de 6, de 9, de 11 minutos, como es, por ejemplo, Donnie Darko, la canción que cierra el álbum anterior. Y pues hay gente que le gusta, hay gente que gusta de estas piezas, estas, como digo, más cercanas al rock progresivo, pero yo la verdad nunca he sido muy fan. O sea, la verdad nunca llegué a entender esos discos de Pink Floyd de 4 canciones y que cada canción duraba 15, 20 minutos. O sea, me parece ya una mamarrachada. Pero hay quienes les gusta. En su momento el rock progresivo, como digo, pues fue muy popular por ahí de los 70s. Pero pues aún hay bandas, ¿no? Que traen como mucha esta onda todavía. Pero este disco es un cambio bastante favorable en mi perspectiva, porque creo que primero que nada es mucho más accesible que esos discos anteriores. La verdad, ya en este Two Ribbons el dueto abandona casi que por completo esta faceta más psicodélica para centrarse más en el aspecto de la electrónica, que igual tienen una presencia mucho de
pues de la psicodelia un poquito ya más del 2015 en adelante, más parecida, por ejemplo, si siguiéramos hablando de Tame Impala del Currents, una psicodelia más de sintetizador y no tanto de guitarra o de progresiones, sino más de sintetizadores, una psicodelia, como digo, más electrónica. Toman mucho de este tipo de referencias y, y sí, se inclinan más por la electrónica, pero perdemos un poquito ya más esta psicodelia, ¿no? Hay algunos sintetizadores, como digo, que refuerzan esta idea, pero ya este tipo de progresiones enormes, de piezas largas, pues la verdad es que prácticamente aquí no existe. Creo que la pieza más larga de este álbum es como de 5 o 6 minutos. Y eso ya es dentro de lo que cabe un estándar, ¿no? Entonces creo que, como digo, podríamos empezar diciendo que este es un álbum mucho más accesible. Y me parece un buen parteaguas. Yo la verdad no estaba muy enterado en esta banda, como digo, en este dueto, porque traían como una onda en la que yo la verdad ya había pasado. O sea, yo me metí en la música progresiva cuando estaba en la secundaria, cuando pues me empezó a llamar la atención King Crimson, cuando me empezó a llamar la atención Rush, Pink Floyd. Entonces, pues era una faceta de mi vida que ya había abandonado hace mucho. Como digo, ya llegó un punto de mi vida en la que las piezas de 10, 20 minutos me parecen algo exagerado. Que a menos que sean como bandas muy específicas o piezas muy concretas, como lo que hace por ejemplo Black Country New Road, que vamos a hablar de ellos muy pronto, lo que hace King Gizzard en ocasiones, pues son como muy puntuales. Ya por ejemplo lo que hace TLC's o lo que hacía... Ay, olvidé esta banda igual del garage. Pero por ejemplo, pues otro referente, el referente más concreto, TLC's, que también hace canciones de 20 minutos, pues ya me parece algo exagerado y algo que no puedo disfrutar, sinceramente. Entonces, tenía como este conflicto que pues mientras la banda siguiera haciendo como esta propuesta, pues no era mucho de mi interés. Pese a que, como digo, Pitchfork le daba muy buenas críticas. El álbum anterior, el Amol Years, tuvo muy buenas críticas. A pesar a que no se acercó mucho al mainstream. Pero por ahí de diciembre, noviembre del año pasado, empezaron a lanzar singles de este nuevo álbum. Y no fue hasta que escuché Happy New Year, la canción que abre el álbum, que verdaderamente dije, tengo que estar al pendiente de esta banda y tengo que estar al pendiente de este próximo álbum, que pues como digo, ya tenemos entre nosotros. El álbum es hasta eso de abril. O sea, sí me tardé un poquito ya en hablar de él, pero pues no fue hasta esta canción, hasta Happy New Year, que sí hubo como un interés y sí hubo como un atractivo y algo que se acercara mucho más a la música que yo escucho y a lo que es mi tipo de música, ¿no? Y pues bueno, para la gente que no ha escuchado esta canción, ¿qué tiene Happy New Year que me hizo anclarme de alguna manera a esta banda, ¿no? Como digo, esta canción es mucho la prueba del sonido del álbum. Creo que como canción introductoria establece muy bien el tipo de nuevos sonidos y de nuevos tintes que va ya introduciendo la banda. Es una canción muy electrónica, es una canción en la que prácticamente los sintetizadores son los protagonistas más que incluso las voces. Y es una canción muy alegre, o sea, en el aspecto lírico es una canción bastante quirky, bastante como infantil en ocasiones, bastante como de, ¿cómo decirlo? Como de, pues sí, muy infantil, creo que es la manera adecuada como de decirlo, pues, pero se acopla muy bien al sonido. Es una canción bastante alegre que incluso tiene segmentos que podrían parecer mucho de lo que hacía LCD Sound System, canciones que yo me imaginaría que pondría en un rave, obviamente no en un rave tan de nicho, tan de electrónica, pero sí son canciones, es una canción muy divertida, muy brillante, con unos sintetizadores muy, diría bonitos, pero creo que vale la pena
ponerles un cachito y que entiendan más o menos a lo que me refiero. Igualmente, por ejemplo, la canción que le sigue, Levitation, tiene todavía esta como propuesta de la electrónica. Hay que establecer esto porque me pareció curioso porque el disco no se divide tal cual en dos secciones, o sea, el lado A y el lado B, no es como una diferencia tan marcada, pero sí tenemos como dos sonidos muy distintos dentro del álbum y como dos inclusiones, porque la primera parte del álbum hasta Half-Light más o menos, que es un interludio, esa primera parte es una parte mucho más de electrónica, con muchos, como digo, más sintetizadores, que creo que son básicamente los protagonistas dentro de este álbum, mucho más brillante, mucho más de electrónica, con mucho sintetizador, con mucha caja de ritmos, con mucha base. Y de ahí en adelante tenemos una mayor inclusión de instrumentos acústicos. Hay mucha guitarra acústica, hay mucha batería acústica. Y pues un segmento como más palpable. Que igual considero que la verdad la electrónica que trae este dueto femenino no es hasta eso una electrónica tan pesada o tan densa como por ejemplo lo que podría hacer el Amainus. Que a mí me gusta mucho lo que hace el Amainus y me fascina, pero sí puedo llegar a entender que es como una electrónica mucho más de gente muy metida y que es una electrónica como muy densa en ocasiones. Esta es hasta eso mucho más tranquila, es sencilla, se podría decir que es simple en estructura, que creo que es algo que me llamó mucho la atención de este disco, que hay puentes de sintetizador, hay acordes de guitarra que pueden sonar bastante sencillos, que no son acá solos como, por ejemplo, del rock progresivo, que eran solos enormes o capas y capas de sonido dentro de un sintetizador, sino que son composiciones que suenan bastante sencillas, pero que son muy eficaces y que transmiten mucho pese a la sencillez que parecen reflejar, ¿no? Creo que fue Insect Loop, si no me equivoco. Insect Loop o... Sí, creo que es Insect Loop. Insect Loop tiene una guitarra por ahí, es una canción que va mucho más orientada a lo-fi, un poquito más agresiva, pero aparece por ahí una guitarra eléctrica que creo que representa mucho lo que digo. Hace acordes que suenan bastante sencillos, pero como complemento de la canción es muy funcional y queda muy muy bien. Entonces, hasta eso, también tenemos como este contraste, porque hay canciones en este álbum que tratan de ser mucho y empiezan a ser como demasiado complejas y que creo que es cuando ya empieza a fallar, que ya empieza como a haber ciertas complicaciones, porque aunque pudiera parecer que las canciones un poquito más sencillas o que son como más directas, no tendrían tanto chiste, creo que son hasta eso los puntos más fuertes y donde el grupo la verdad se desenvuelve con mucha más seguridad, o sea, la misma Happy New Year, Insect Loop y muchas partes ya de la segunda mitad del disco tienen como ya esta concepción como mucho más simple, pero me parece que es de lo mejor del álbum. Y ya cuando entramos como en este conflicto de querer hacer como composiciones mucho más complejas, es donde falla y siento que en ocasiones se siente hasta forzado. O sea, Hall of Mirrors, creo que sí podría ser hasta eso muy puntual. Hall of Mirrors y Watching You Go, me parece canciones que tratan de ser complejas de más. O sea, líricamente hablando, por ejemplo, Hall of Mirrors, me parece que
es muy interesante la manera en la que está escrita, o sea, tiene mucho contenido lírico y me parece hasta eso resaltable la manera en la que logran escribir y logran hacer rimas con cosas que parecieran no concordar. O sea, son muy imaginativas en ese sentido, pero me parece ya en algún punto demasiado. O sea, que no era necesario, pues. Y igual, por ejemplo, Hall of Mirrors me parece que es también el mejor ejemplo en el aspecto sonoro. Porque si hay como muchas capas de sintetizador, muchas capas de sonidos, perdón, muchas capas como de detalles, de efectos de producción, que no hacen más que saturar la canción. Al final se siente como algo muy pesado y yo creo que mucho más parecido a lo que venían haciendo anteriormente, ¿no? O sea, ya como una obra mucho más compleja, pero que ya no es tan efectiva y al final no es una canción a la que volvería. And there wasn't a girl that made me shy until I saw it to Eh, y como digo, creo que pareciera que el dúo la verdad se desenvuelve mucho mejor con arreglos sencillos que cuando tratan de armar algo mucho más intrincado y mucho más complejo. Que como digo, siento que ya no funciona de mejor, de tan mejor, que ya no funciona de tan buena manera y simplemente queda sobrando en cierto sentido, ¿no? En cierto aspecto. Pero, pues igual, ya la segunda mitad, como digo, es mucho más acústica. Tenemos por ahí canciones muy melancólicas, como pueden ser In the Cemetery. Es que la verdad le dan un aire fresco a la banda y le dan un aire fresco al álbum en general, que bien pudieron haber mantenido este mismo sonido electrónico, pero se agradece que se sigan intentando cosas nuevas, ¿no? Strange Conversations y True Ribbons me parecen también de lo mejor del álbum. El cierre creo que de verdad es de lo mejor del álbum. El cierre y el inicio creo que son dos puntos muy fuertes. Y son contrastes muy obvios porque pues como digo, Happy New Year es una canción enteramente de sintetizador y Two Ribbons ya empieza a ser un poquito más acústica. Incluso en esta segunda sección ya tenemos como un interés en armar como estructuras más, más de la épica, como más enormes, en el sentido de que si hay como mucho de esta idea anterior de la progresión, en el sentido del crescendo, de ir construyendo las canciones poquito a poquito y explotarlas, que me pareció algo muy bueno y que era realmente lo interesante, por ejemplo, del rock progresivo, ¿no? Venga, estas progresiones, que creo que no tanto el estilo, sino el hecho de seguir con estas progresiones, me parece que es lo bueno y lo interesante que pudieron haber tomado de esa faceta suya, ¿no? Que, que a diferencia de seguir haciendo temas, tracks enormes de 10 minutos. Igual hablando ya muy generalmente, el álbum es hasta eso muy romántico, muy melancólico. Líricamente hablando tenemos mucho sobre las relaciones personales, mucho sobre la amistad. Es un álbum, como digo, muy personal. No personal en el sentido de que hablen, eh, hablen ellas de su vida, sino que es un álbum como muy emotivo, muy emocional, que habla, como digo, mucho de las relaciones personales. Entonces también el aspecto lírico creo que mejoraron mucho. En general podría considerarlo que es un avance bastante bueno que en general creo que a la crítica no le pareció o no le gustó tanto como lo que venían haciendo anteriormente, pero para mí me parece un paso increíble y bastante bueno como un punto de inflexión para la banda. Porque como digo, supieron volverse mucho más accesibles. Ya son canciones que creo que podrían gustarle a la mayor parte de la población. Supieron volverse muy accesibles, supieron volverse mucho más complejas líricamente, supieron eh,
por así decirlo, resumir, supieron comprimir su sonido en algo mucho más conciso, mucho más concreto, pero sin perder como el estilo tan de ellas, ¿no? Y al final de cuentas es algo que me parece que muy pocos artistas logran y me parece algo resaltable. O sea, al final el disco no es magnífico, pero tiene piezas muy muy buenas y dentro de la discografía de la banda me parece que es de lo mejor que han hecho. Entonces, creo que como punto de inflexión, a partir de aquí la banda la verdad puede hacer cosas muy buenas y si sigue este camino, incluso si sigue esta faceta dentro de la segunda mitad como más acústica pero igual con tintes electrónicos, me parece que pueden llegar a ser muy importantes y que pueden llegar muy lejos porque la verdad es una mezcla de sonidos que sí se ha visto, no están inventando algo nuevo, pero hay algo interesante y hay algo que sigue siendo llamativo en este tipo de composiciones. Y está chido, está bastante interesante el disco. Y Happy New Year, la verdad, es de las canciones que más me han gustado este año. Entonces, sí, yo a este disco le doy un 7-9. Como digo, me parece que tiene puntos en los que falla estas dos canciones que mencionaba. Pero en general es un álbum bastante completo. Es un álbum que sí ofrece cosas nuevas tanto para la banda como... Bueno, más que nada para la banda, pero sí, creo que así como lo pudo haber sido el Humbug para los Arctic Monkeys, este disco puede ser un punto de inflexión muy fuerte para la banda y que está bien, es complicado cambiar de género, cambiar tu forma de componer, cambiar tu estatus, pero creo que estas chicas la verdad lo hicieron bien y que si siguen por este ritmo pueden llegar a algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues sí, si ya habían escuchado este disco, pues cuéntenme qué les ha parecido. Si ya conocían esta banda, porque la verdad es de lo que más me intriga, que siento que casi nadie las conoce. Y pues sí, con esto terminamos esta reseña con un 7-9. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.